Se casó por una apuesta, pero al descubrir el secreto que ella guardaba, quedó atónito y entendió que ese juego había llegado demasiado lejos. Santiago estaba acostumbrado a vivir entre los altibajos de apuestas arriesgadas. Era algo que lo mantenía emocionado, especialmente en una vida donde todo parecía demasiado fácil para él. Sin embargo, esa noche, el ambiente en la mansión de uno de sus amigos parecía llevar algo especial en el aire. Las risas exageradas de los invitados se mezclaban con el tintineo de las copas de cristal y el murmullo de voces elitistas en cada rincón. Santiago, como de costumbre, se destacaba con su presencia confiada y su mirada astuta. Mientras recorría los ambientes opulentos de la fiesta, saludando superficialmente a personas conocidas, uno de sus amigos, con una sonrisa provocadora y maliciosa, decidió iniciar lo que llamaría la apuesta del año. «Te desafío a hacer algo realmente atrevido, Santiago», dijo el amigo, levantando una copa de vino y atrayendo la atención de todos alrededor. Santiago arqueó una ceja, intrigado. El desafío de siempre no sería suficiente. Quería ver hasta dónde la creatividad de su amigo podría llegar. «Ok, ¿y qué tienes en mente?», replicó Santiago, con una sonrisa llena de expectativa, anticipando ya algo absurdo pero divertido. Fue entonces cuando su amigo sugirió lo impensable: casarse con Valentina, una mujer que frecuentaba el mismo círculo social, pero que siempre era vista con desprecio por la mayoría. Valentina era una mujer imponente, pero su apariencia física la alejaba de los estándares estéticos que dominaban ese ambiente. El grupo a menudo se burlaba de ella en secreto, aunque pocos se atrevían a decirle algo directamente. Era como si fuera un elemento extraño en ese mundo de superficialidad y vanidad. La risa resonó a su alrededor, pero algo en la expresión de sus amigos le causó incomodidad. Sin embargo, no estaba acostumbrado a retroceder, especialmente cuando se trataba de apuestas. Aún así, trató de escapar, considerando esa provocación exagerada. «Vamos, Santiago, anímate. ¿Tienes miedo?», lo provocó el amigo, desafiando su orgullo. «¿O será que no estás dispuesto a comprometerte de verdad para demostrar que sigues siendo el mejor en las apuestas?». Sintiendo la presión de las miradas y las risas burlonas, Santiago sintió como la sangre le hervía. Sabía que, para él, retroceder no era una opción. Estaba en juego su reputación, su imagen de hombre que nunca rechazaba un desafío. Valentina aparecía ocasionalmente en la fiesta, moviéndose discretamente entre las personas y cruzando pocas palabras con aquellos que se acercaban. Mantenía la mirada serena y, a pesar del juicio que podía estar sintiendo, sostenía una dignidad que pocos allí poseían. Tras unos segundos de silencio y con una sonrisa determinada, Santiago alzó la copa, mirando fijamente a su amigo. «Acepto el desafío», dijo con firmeza, mientras los murmullos y las expresiones sorprendidas a su alrededor confirmaban que nadie esperaba realmente que él fuera a llegar tan lejos. Las risas crecieron, pero por un momento sintió un leve malestar, como si aquel paso fuera más grande de lo que pretendía dar. Aún así, en el fondo, Santiago creía que podría deshacerlo todo pronto, sin mayores consecuencias. Lo que no imaginaba era que esa decisión abriría puertas a una serie de acontecimientos que jamás podría prever. Días después de aquella noche intensa, Santiago se encontró en una situación que jamás había imaginado. Frente a él estaba Valentina, con un vestido blanco, en una ceremonia que parecía más un evento formal y discreto que un verdadero matrimonio. Para Santiago, no era más que una formalidad, un compromiso con fecha de caducidad ya prevista en su mente. En ese instante, mantenía la seriedad, mientras los pocos invitados, seleccionados con cuidado para evitar habladurías, presenciaban la boda. Era la última parte de la apuesta, y Santiago pensaba en finalizar cuanto antes lo que consideraba un acuerdo provisional. Valentina, por su parte, no se hacía ilusiones con la ceremonia. Sabía que Santiago la había elegido por razones cuestionables, pero mantenía la calma y serenidad que la caracterizaban. Su vestido sencillo contrastaba con el lujo habitual de los eventos que solía frecuentar, pero ella lucía más segura que nunca. Santiago observaba cada detalle, esperando encontrar algún signo de debilidad o nerviosismo, pero todo lo que veía era una seguridad enigmática que, por algún motivo, lo incomodaba. Al final de la ceremonia, Santiago intentó disimular su impaciencia por terminar rápido. Se acercó a Valentina y le ofreció un saludo formal, pero ella, con una sonrisa discreta, aceptó la situación con una calma que él no esperaba. Parecía estar allí por algo mucho más profundo de lo que Santiago lograba entender en ese momento.
Los pocos invitados se dispersaron rápidamente, dejando el ambiente frío y distante, algo que para Santiago resultaba incluso conveniente. En los primeros días de matrimonio, Santiago trataba a Valentina con indiferencia, esperando que, al igual que él, pronto se cansara de aquella situación. Continuaba con su vida de fiestas, negocios y encuentros vacíos, mientras Valentina se convertía en un elemento invisible en su día a día. Ella, por su parte, seguía con la misma serenidad, sin esperar nada de él, algo que para Santiago era casi un alivio. Sin embargo, algo peculiar comenzó a suceder. Valentina, sin invadir el espacio de Santiago, comenzó a introducir pequeños cambios en el entorno. No eran transformaciones visibles de inmediato, sino detalles sutiles que, poco a poco, le daban al hogar de Santiago un toque de calidez que él nunca había sentido. Un cuadro discreto en la pared, flores en un rincón del salón e incluso el perfume suave que dejaba al pasar por los corredores. Santiago intentaba ignorar esos cambios, pero, sin darse cuenta, empezó a acostumbrarse a ellos. Valentina también asumió un papel sutil pero notable en la vida social de Santiago. En una cena con colegas de trabajo, por ejemplo, demostró un conocimiento profundo sobre temas que él desconocía que ella dominara. Las personas alrededor empezaron a ver en ella algo que Santiago aún se resistía a reconocer: una inteligencia genuina y una bondad natural que contrastaban con la frialdad del mundo elitista. Él, que al principio sentía vergüenza, comenzó a observar con una mezcla de sorpresa y resistencia. Con el paso de los días, Santiago notó que Valentina, sin forzar ningún tipo de cercanía, dejaba una impresión en cada ambiente que compartían. Las personas la trataban con un respeto sutil, y ella, sin el mínimo de arrogancia, correspondía a cada gesto con una calma impresionante. Eso no pasaba desapercibido para él, quien poco a poco empezó a admitir para sí mismo que Valentina era mucho más compleja de lo que imaginaba. Cuando la veía conversando con alguien, Santiago intentaba ignorarlo, pero, sin querer, terminaba prestando atención a la forma en que ella miraba a los ojos de quien la escuchaba, con un interés sincero. Notó que Valentina era una mujer que, pese a sus propias heridas y traumas, lograba hacer que las personas se sintieran vistas. Santiago comenzó a cuestionarse, por primera vez, lo superficiales que eran sus propias interacciones. Aunque intentaba distanciarse, era como si un nuevo mundo se revelara lentamente ante sus ojos. En un día particular, después de una cena silenciosa, Santiago se sorprendió observando a Valentina mientras organizaba unos libros en la sala. La escena era de una simplicidad que, en otro momento, habría pasado desapercibida, pero esta vez algo en él pareció moverse. Se dio cuenta de que, sin hacer ningún esfuerzo por impresionar o conquistar, ella se había convertido en una presencia constante en sus pensamientos. Esa percepción lo asustó, y trató, aún más, de mantener la distancia, convencido de que solo era una curiosidad pasajera. Sin embargo, Santiago no podía evitar las pequeñas transformaciones que, como una suave marea, Valentina traía a su vida. Empezaba a reconocer, aunque de forma renuente, que la apuesta que había hecho le estaba transformando de una manera silenciosa, como un reflejo de quien realmente era. Pero, por ahora, todo lo que Santiago sabía era que necesitaba mantener el control, seguro de que pronto todo volvería a lo que él siempre había considerado normal. La relación entre Santiago y Valentina se mantenía en una línea delgada de distancia y convivencia silenciosa. Él aún cargaba la expectativa de que, en algún momento, ella se cansaría de aquel matrimonio y terminaría por dejarlo. Sin embargo, Valentina continuaba con su rutina, transmitiendo una serenidad casi intrigante, mientras hacía pequeños cambios a su alrededor. Poco a poco, Santiago notó que esos toques no solo eran estéticos, sino que le otorgaban al ambiente una calidez y paz que él nunca había experimentado en su propio hogar. Valentina era una presencia constante, aunque discreta. En algunos días, Santiago la observaba dedicarse a proyectos personales, como la lectura o investigaciones que él nunca se preocupó por entender. Ella parecía tener intereses que iban más allá de las cuestiones superficiales que llenaban la rutina de Santiago, y esto lo incomodaba de una manera inexplicable. Sentía una creciente necesidad de saber más, de entender quién era esa mujer con la que se había casado casi como un capricho, sin siquiera considerar la profundidad que podría llevar en su interior. Fue en un evento de caridad, al cual estaban invitados para representar a la familia de Santiago, que él empezó a ver a Valentina desde una nueva perspectiva. Mientras él se mantenía en el centro de atención, repartiendo sonrisas calculadas y apretones de manos formales, Valentina se mezclaba entre las personas,
conversando con invitados de todas las edades y clases sociales. En un momento, Santiago la vio sentada junto a una anciana, sosteniendo sus manos y escuchándola con una atención sincera y afectuosa. Esa imagen era completamente contradictoria a lo que él esperaba. En lugar de buscar atención o querer impresionar, Valentina parecía interesada en formar parte de la realidad que la rodeaba. Y lo más sorprendente fue darse cuenta de que la anciana, que usualmente era ignorada en eventos como ese, parecía genuinamente emocionada con su presencia. Santiago intentó desviar la mirada, pero sintió una incomodidad interna, como si hubiera una brecha entre quien siempre creyó ser y lo que ella podía ser. En los días siguientes, Santiago continuó viéndose afectado por esos pequeños momentos en los que Valentina lo dejaba desconcertado. No entendía cómo alguien que enfrentaba el desprecio de tantas personas a su alrededor lograba mantener su dignidad y ligereza. Había un misterio en ella, algo que lo desafiaba a cuestionarse, aunque intentaba, sin éxito, ignorarlo. En más de una ocasión, se descubrió a sí mismo intentando iniciar una conversación que fuera más allá de lo trivial, pero, en cada intento, desistía antes de comenzar, atrapado en un orgullo que aún le impedía mostrar cualquier interés por ella. A medida que el tiempo pasaba, Santiago notó que Valentina había ganado el respeto silencioso de algunos miembros de su equipo e incluso de amigos cercanos, lo que lo dejaba intrigado. Llegó a escuchar a uno de sus empleados decir que Valentina era un alma bondadosa y de corazón puro, algo que él jamás hubiera esperado escuchar sobre alguien que, a los ojos de la sociedad elitista que lo rodeaba, no tenía el perfil para recibir elogios sinceros. Cierto día, al observar a Valentina preparando una comida simple y cuidando detalles que él nunca notaba, Santiago fue invadido por una curiosidad que lo obligó a cuestionarse. Valentina estaba, sutilmente, transformando el ambiente que él consideraba intocable e inmutable. Y lo hacía con una naturalidad que lo hacía sentir cada vez más incómodo y al mismo tiempo, atraído, aunque nunca lo admitiría, ni siquiera ante sí mismo. Santiago, sin embargo, intentaba convencerse de que esos cambios eran meramente circunstanciales y pronto terminarían. Se esforzaba por creer que, cuando el tiempo pasara, esa extraña e inesperada conexión desaparecería y todo volvería a la normalidad. Pero con cada día que pasaba, se daba cuenta de que la influencia de Valentina iba más allá de lo que él podía controlar. Ella lo hacía cuestionar las prioridades que siempre creyó eran las únicas que importaban. En un momento de introspección, Santiago comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de sus propias relaciones, especialmente con los amigos que lo habían desafiado en aquella apuesta. Se dio cuenta de que, a diferencia de Valentina, sus amigos nunca habían demostrado un interés real por él ni por sus sentimientos. Todo giraba en torno a las apariencias, las fiestas y las ventajas sociales, pero empezó a comprender que tal vez, en el fondo, siempre estuvo rodeado de superficialidad. Este reconocimiento lo incomodó profundamente, pues significaba admitir que el mundo en el que había vivido hasta entonces era, en su mayoría, vacío. Y aunque aún no estaba listo para aceptarlo, empezaba a ver en Valentina algo que nunca había tenido con nadie, una conexión genuina, aunque sutil, que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. Cada detalle, cada gesto de ella parecía una prueba silenciosa de que existía una forma de vida que él nunca había experimentado, una felicidad que jamás había buscado. A pesar de todos los esfuerzos para mantener una barrera, Santiago notaba que Valentina, sin saberlo, estaba sacando a la luz verdades sobre él mismo que jamás había enfrentado. Y nuevamente, el pensar que todo aquello había surgido de una apuesta lo dejaba incómodo y dividido. Aunque se resistía, una parte de Santiago comenzaba a darse cuenta de que había algo en Valentina que lo atraía hacia una nueva realidad, aunque aún no estuviera dispuesto a admitirlo. Santiago pasaba cada vez más tiempo perdido en pensamientos, un estado inusual para él. Antes, su vida giraba en torno a decisiones rápidas y simples, movidas por la adrenalina y el interés inmediato. Sin embargo, ahora se encontraba reflexionando sobre algo que antes le parecía insignificante. Valentina, con su serenidad, era una presencia constante, casi inmutable, pero esa estabilidad era precisamente lo que lo desafiaba. No entendía cómo alguien podía tener una fortaleza interior y una seguridad tan profundas en medio de un mundo superficial y exigente. La presión de sus amigos y familiares para que pusiera fin al matrimonio también se intensificaba. Muchos expresaban abiertamente su desprecio por lo que llamaban su capricho y algunos llegaban a sugerir que se deshiciera del compromiso. Sus amigos se burlaban cada vez que surgía la oportunidad, preguntándole cuánto tiempo más aguantaría ese juego. En el fondo, Santiago sabía que ellos veían a Valentina como una afrenta a su estilo de vida,
un recordatorio constante de que algo diferente existía, lo cual les incomodaba más de lo que estaban dispuestos a admitir. Por más que las palabras de sus amigos lo afectaban, Santiago notaba que Valentina no se dejaba intimidar por esas provocaciones. Incluso cuando era objeto de miradas despectivas o comentarios maliciosos, mantenía la mirada firme y una postura serena, como si supiera algo que los demás desconocían. Santiago comprendía que, para Valentina, la opinión de los demás era irrelevante. Ella parecía no sentirse obligada a demostrar nada a nadie, y esa confianza lo desconcertaba. Estaba acostumbrado a medir su valor por la opinión ajena, pero Valentina era una especie de excepción en su mundo. Estas observaciones despertaron una serie de dudas en Santiago. Comenzó a cuestionarse si la vida que siempre había buscado, con su círculo de amigos y su aparente éxito, realmente le daba felicidad. Las fiestas, las cenas lujosas, las conversaciones llenas de superficialidad, todo empezaba a perder su brillo ante la presencia sencilla y genuina de Valentina. Intentaba no pensar en ello, pero cada vez más, esas dudas lo atormentaban. Y, más que nunca, empezaba a enfrentarse a sus propias decisiones con una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. Fue entonces cuando, una noche, después de una cena en silencio, Santiago finalmente decidió confrontar sus sentimientos. Sentado en su despacho, pensaba en el significado de la vida para él y si el orgullo y la superficialidad que había cultivado durante años seguían teniendo sentido. La carga de la apuesta y la forma en que había llegado a ese matrimonio ahora parecían insostenibles. Valentina nunca le había exigido nada, pero su sola presencia lo hacía cuestionar su propia esencia. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vulnerable, un sentimiento que siempre había evitado a toda costa. A medida que esas dudas crecían, Santiago sintió la necesidad de hablar con Valentina, de entender que le daba esa seguridad y tranquilidad. Se preguntaba si, tal vez, podría aprender algo de ella, aunque el orgullo le impedía admitirlo en voz alta. Era una batalla interna que no sabía cómo ganar. En lugar de buscar respuestas fuera, comenzaba a darse cuenta de que las respuestas estaban dentro de él, y que Valentina era solo el espejo que lo obligaba a ver lo que llevaba en su interior. Una mañana, al verla de lejos, Santiago se detuvo unos instantes para observarla sin que ella se diera cuenta. Notó la manera en que interactuaba con los empleados de la casa, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Valentina parecía valorar a todos, desde el más alto hasta el más humilde, sin hacer distinciones. Esa actitud contrastaba enormemente con el comportamiento que él y sus amigos solían tener. Valentina era, sin duda, diferente, y esa diferencia era a la vez desconcertante y fascinante. Sin embargo, Santiago aún no estaba listo para admitir cuánto lo afectaba. Intentaba racionalizar sus sentimientos, diciéndose a sí mismo que todo era solo una fase, algo que pronto pasaría. No obstante, su mente seguía cuestionándose, y la presencia de Valentina se volvía cada vez más difícil de ignorar. Sentía que, para avanzar, tendría que tomar una decisión, abrirse a lo que sentía o seguir negándose la posibilidad de un cambio. La duda lo carcomía. En lugar de buscar una salida fácil, comenzó a ver que tal vez el problema no estaba en Valentina, sino en él mismo. Después de todo, ¿cómo podía juzgar a alguien que, de manera tan pura y genuina, había transformado su vida de una forma que nunca imaginó? Santiago aún no tenía todas las respuestas, pero sabía que, por primera vez, algo dentro de él había cambiado. El tiempo pasaba, y Santiago se encontraba cada vez más atrapado en la complejidad que Valentina traía a su vida. Aunque intentara ignorarlo, era innegable que su presencia provocaba cambios profundos. Irónicamente, empezaba a encontrar una extraña paz en esos momentos de reflexión. Sus noches se tornaban menos agitadas, las cenas con amigos se volvieron menos frecuentes, y, cada vez más, hallaba un tipo de confort al simplemente compartir el mismo espacio con ella, aunque fuera en silencio. Fue durante una tarde tranquila cuando Santiago hizo un descubrimiento que cambiaría su percepción de Valentina y de toda la relación. Organizando algunos documentos en el despacho de su casa, encontró una carpeta guardada discretamente en una de las gavetas, que parecía contener papeles antiguos y poco relevantes. Curioso, abrió la carpeta y, entre varios documentos, encontró un testamento a nombre de Valentina. Al leer las primeras líneas, Santiago sintió una mezcla de sorpresa e incredulidad. El documento indicaba que Valentina era heredera de una fortuna considerable, algo que nunca había mencionado. El impacto lo dejó sentado por unos momentos, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Cómo era posible que Valentina hubiera ocultado algo tan significativo?
Siempre asumió que ella era una mujer común, sin nada más que un carácter fuerte y una personalidad íntegra. Pero ahora, se preguntaba por qué ella había elegido nunca revelar ese detalle. La revelación lo dejó desconcertado. Santiago se dio cuenta de que, si ella quisiera, podría haber usado esa información a su favor para impresionar a todos a su alrededor, para ganar la admiración de sus amigos y familiares. Sin embargo, había guardado silencio, prefiriendo ser vista solo por lo que era, sin títulos ni fortuna. Esa decisión, en lugar de restarle valor, lo hizo ver a Valentina con aún más respeto. Era como si ella hubiera escogido ser amada o rechazada por su esencia, algo que él nunca se habría atrevido a hacer. Todavía aturdido, Santiago trató de entender las razones de Valentina. Recordó los muchos momentos en que ella enfrentó miradas despectivas y comentarios maliciosos, sabiendo que tenía un poder oculto, pero sin usarlo para ganar respeto. Él, que siempre creyó que el valor de las personas estaba ligado a posesiones y estatus, se sentía ahora pequeño e incluso avergonzado. Aquella mujer, que aceptó la apuesta y el matrimonio sin resistencia, tenía una fuerza de carácter y una humildad que lo desarmaban por completo. En los días que siguieron al descubrimiento, Santiago se esforzó por no demostrar lo que había encontrado, pero los pensamientos no le daban tregua. Se preguntaba si Valentina ya sabría que él había descubierto su secreto, y cómo reaccionaría si llegara a enterarse. Decidió no confrontarla, prefiriendo guardar para sí sus reflexiones y la creciente admiración que sentía. Por primera vez, Santiago comprendía el peso de sus propias decisiones y la superficialidad que siempre había caracterizado su vida. La revelación trajo consigo una nueva ola de dudas y un torrente de emociones que no lograba controlar. Sentía que, en algún punto del camino, había dejado de ver a Valentina como una simple apuesta para verla como algo mucho más valioso. Le costaba admitirlo, pues sabía que su orgullo aún le impedía confesar lo especial que ella era. Sin embargo, ahora, la revelación del secreto solo confirmaba lo que temía. Valentina era una mujer extraordinaria, y él, cegado por el orgullo y la arrogancia, casi dejó pasar esa verdad desapercibida. Un día, al observarla mientras preparaba el desayuno con su habitual tranquilidad, Santiago no pudo evitar la pregunta que resonaba en su mente. Intentó disimular el tono de curiosidad, pero terminó dejando escapar algo de sus sentimientos. Valentina, ¿alguna vez pensaste en cómo te verían los demás si supieran sobre tu pasado? Valentina se detuvo un momento y lo miró con la misma serenidad de siempre. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, y respondió sin rodeos, como si ya supiera que él había descubierto su secreto. Santiago, lo que piensen los demás de mí importa menos de lo que te imaginas. El valor que encuentro en mí misma no depende de la aprobación o el reconocimiento de otros. Y lo que heredé no define quién soy. Lo que define a una persona son las decisiones y los principios que lleva consigo, no lo que posee. Esas palabras lo golpearon como un relámpago. Comprendió que Valentina sabía más sobre sí misma y sobre lo que quería de la vida que cualquier persona que conociera. La naturalidad con la que admitía sus convicciones lo dejaba aún más asombrado, y sintió que, por más que intentara, nunca podría igualar la fortaleza interior que ella poseía. Por primera vez, Santiago entendió que Valentina no necesitaba de estatus ni de fortuna para ser alguien. Y fue en ese instante que sintió, con absoluta claridad, que la admiración que tenía por ella se había transformado en algo mucho más profundo. Ahora, el orgullo que siempre había sostenido parecía desmoronarse ante la simplicidad y autenticidad de Valentina. Santiago sabía que, para avanzar, tendría que tomar decisiones difíciles, confrontar sus sentimientos y admitir la verdad que se negaba a aceptar incluso ante sí mismo. Algo en Valentina lo hacía desear ser una mejor persona, alguien digno de su presencia. Y la sensación de que podría perder esa oportunidad lo perseguía como una sombra. En los días que siguieron a aquella conversación tan impactante, Santiago se sentía como si estuviera en el umbral entre dos versiones de sí mismo. Por un lado, aún existía el hombre que siempre había sido, arrogante, superficial, moldeado por un mundo donde la imagen y el estatus eran prioridades. Pero, por otro, surgía una nueva versión, una que reconocía el valor de los principios y de la autenticidad que Valentina personificaba con tanta naturalidad. Se veía atrapado entre estas dos fuerzas opuestas, y eso lo dejaba cada vez más inquieto. Poco a poco, Santiago comenzó a distanciarse de los amigos que, hasta entonces, habían sido parte esencial de su vida. Las conversaciones con ellos ahora parecían vacías, limitadas a bromas sobre la apuesta y especulaciones sobre cuándo terminaría el matrimonio.
Cada risa y cada comentario despectivo de sus amigos le generaban una vergüenza extraña, algo que nunca antes había experimentado. Ahora, esas personas le parecían desconocidas, como si estuviera viendo su verdadero rostro por primera vez. Fue en una de esas reuniones, mientras escuchaba a sus amigos reírse de la idea de un matrimonio por amor, que Santiago se dio cuenta de que no podía seguir viviendo una vida de apariencias. Sabía que, si decidía ser honesto consigo mismo y con Valentina, tendría que confrontar a aquellos que lo impulsaron a aceptar la apuesta y, posiblemente, perder amistades que creía importantes. Pero en ese momento, sintió que esos sacrificios serían necesarios si quería mantener a su lado a la única persona que realmente había aportado algo valioso a su vida. Al regresar a casa esa noche, Santiago encontró a Valentina sentada en la terraza, con una expresión tranquila, observando el cielo estrellado. Dudó un instante antes de acercarse, pero, sintiendo que el momento no podía esperar, se sentó a su lado. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de algo nuevo. Después de unos minutos, Santiago reunió el valor para hablar. Valentina, sé que nuestro matrimonio comenzó de una forma que no fue justa contigo, comenzó, con una voz más baja de lo habitual. La verdad es que, acepté esta apuesta de manera impulsiva, y hoy me doy cuenta de que fue un error, de que tú mereces mucho más que este capricho. Valentina lo escuchó en silencio, su mirada fija en alguna estrella distante, sin mostrar ninguna emoción específica. Santiago sintió una leve ansiedad, pero continuó. Quiero que sepas que me has enseñado mucho más de lo que imaginaba. Y hoy entiendo que eres el tipo de persona que nunca merecí tener a mi lado, al menos no viviendo de la forma en que lo he hecho hasta ahora. Pero aún así, quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Valentina se volvió hacia él, sus ojos reflejando la suave luz de la luna. Santiago pudo ver en esa expresión serena que ella ya lo sabía todo. Quizás siempre lo había sabido, y solo estaba esperando que él llegara a esa comprensión por sí mismo. Tras un breve silencio, finalmente habló. Santiago, la vida siempre nos da la oportunidad de ser quienes realmente queremos ser. Tienes que decidir qué es lo más importante para ti, pero sé honesto contigo mismo, porque solo así podrás ser sincero con los demás. Esas palabras resonaron en la mente de Santiago. Valentina le daba la libertad de elegir, sin exigir ni pedir nada a cambio. Sabía que esta era su última oportunidad de hacer lo correcto, y que, si la perdía, jamás tendría algo tan verdadero en su vida. Con la voz casi quebrada, Santiago miró a Valentina y le dijo, sin miedo a mostrarse vulnerable, quiero ser alguien a quien puedas respetar y amar, Valentina. Quiero que este matrimonio sea real, no una apuesta. Y, si me lo permites, haré todo lo posible por convertirme en la persona que tú mereces. Valentina lo observó en silencio por unos instantes, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Luego, con una pequeña sonrisa, asintió. Entonces, Santiago, demuéstramelo. Demuéstramelo con acciones, porque son ellas las que realmente dicen quiénes somos. Santiago sintió una ola de alivio y determinación inundarlo. Por primera vez, no necesitaba probar nada al mundo, solo a sí mismo y a Valentina. Con esa decisión tomada, Santiago comenzó a transformar su vida. Evitó a los amigos y los compromisos sociales que tanto valoraba y empezó a dedicar más tiempo a entenderse a sí mismo y a mejorar su relación con Valentina. Poco a poco, dejó de lado las superficialidades y aprendió a valorar los pequeños momentos, la simplicidad que antes despreciaba y la sinceridad que Valentina siempre le había ofrecido. Cada día a su lado era una lección, una oportunidad para convertirse en alguien mejor. Ahora, Santiago se sentía cada vez más cerca de una relación que jamás imaginó posible. Y, por primera vez, sentía que estaba viviendo una historia que valía la pena, una que no dependía de fortuna ni apariencias, sino de respeto y conexión genuina. Sabía que esta era solo la primera de muchas decisiones que tendría que tomar, pero, junto a Valentina, estaba dispuesto a enfrentar cada una de ellas. Con el paso de las semanas, Santiago empezó a vivir una rutina completamente nueva al lado de Valentina. Ahora valoraba momentos que antes le parecían insignificantes. Un desayuno compartido, una conversación al atardecer e incluso los silencios tranquilos que ambos compartían. Por primera vez, no estaba preocupado por lo que los demás pensaban o esperaban de él. En su lugar, se concentraba en demostrarle a Valentina, con pequeñas acciones diarias, que sus palabras habían sido sinceras. La transformación de Santiago fue notada por los empleados de la casa y por quienes habían convivido con él a lo largo de los años.
Muchos se sorprendieron al ver que se había vuelto más accesible, menos arrogante y mucho más atento a las necesidades de quienes lo rodeaban. Incluso los empleados, que antes lo veían como alguien distante y difícil de complacer, ahora encontraban en Santiago a un jefe más humano, capaz de reconocer y valorar el trabajo de cada uno. Valentina observaba estos cambios de forma discreta, sin elogios excesivos ni exigencias. Seguía los pequeños logros de Santiago, animándolo solo con sonrisas y miradas que decían más que 1000 palabras. Él comprendía que el respeto y la admiración de Valentina no se ganaban con grandes gestos, sino con consistencia y honestidad. Era una nueva manera de vivir, y sentía que, finalmente, estaba construyendo algo sólido y genuino. Inspirado por esta transformación, Santiago decidió redirigir parte de sus inversiones hacia proyectos de caridad y ayuda comunitaria. La idea surgió de una conversación casual con Valentina, quien siempre mencionaba la importancia de devolver algo a la sociedad y de apoyar a aquellos que tienen menos oportunidades. A Santiago le encantó la idea, y, por primera vez, experimentó una satisfacción genuina al invertir su tiempo y dinero en algo que no involucraba solo ganancias materiales. La sensación de propósito era algo que jamás había experimentado, y ahora le parecía imposible vivir sin ello. Uno de los primeros proyectos que emprendió fue la creación de un centro comunitario en una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Valentina, siempre presente y comprometida, lo acompañaba en cada visita, siguiendo de cerca el progreso y ofreciendo ideas para mejorar las instalaciones y los programas que se ofrecían. Santiago notaba lo importante que era esto para ella y, cada vez más, se encontraba inspirado por la dedicación de su esposa. Sabía que esta era una de las formas de demostrarle su amor y respeto, construyendo juntos un legado del que ambos pudieran sentirse orgullosos. Los días se llenaron de nuevos propósitos y de una sensación de paz que Santiago nunca había conocido. Al lado de Valentina, sentía que por fin había encontrado el camino hacia una vida plena y significativa. En una noche tranquila, sentado junto a ella en la terraza, confesó que nunca imaginó ser tan feliz en una rutina tan sencilla. Valentina solo sonrió, sosteniendo su mano en un gesto silencioso que confirmaba cuánto ambos habían crecido y aprendido juntos. Mientras el nuevo centro comunitario se hacía realidad, Santiago sentía que esta era solo el comienzo de una nueva etapa. Él y Valentina habían construido una relación sólida y genuina, basada en la confianza y el respeto mutuos. El vínculo que habían creado a lo largo de esos meses trascendía la promesa hecha en su boda, llevándolos a una relación auténtica, donde cada uno encontraba en el otro el apoyo y la motivación para seguir adelante. Santiago sabía que esta transformación era algo que no podría haber logrado solo, y que Valentina había sido esencial para redescubrir su verdadera esencia. Ahora, sentía que tenía una misión, y la vida que antes le parecía vacía y centrada en apariencias, se había llenado de valores y propósitos que realmente tenían sentido. Con cada nuevo proyecto, sentía que estaba cumpliendo con algo que no solo lo satisfacía a él, sino que también lo conectaba de una forma más profunda con Valentina. Así, juntos, Santiago y Valentina comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, uno construido con sinceridad, entrega y el deseo compartido de hacer el bien. Y, en ese momento, Santiago supo que, sin importar los obstáculos que pudieran surgir, con Valentina a su lado, estaba preparado para enfrentarlos. La apuesta que había iniciado esta relación se había vuelto algo irrelevante, y lo que quedaba ahora era un amor verdadero, fruto de una unión inesperada, pero inquebrantable. La historia de Santiago y Valentina invita a una profunda reflexión sobre lo que realmente define el valor de una persona y el sentido de la verdadera riqueza. Al principio, Santiago se presenta como un hombre que parece tenerlo todo: dinero, influencia y el poder de decidir sobre su vida y la de los demás con facilidad. Para él, el mundo parece girar en torno a las apariencias, las conquistas materiales y la validación de un círculo social superficial. La apuesta para casarse con Valentina surge como un capricho, una oportunidad de reafirmar su dominio y reforzar la imagen que siempre ha construido para sí mismo. Ve en esta apuesta una forma de jugar con lo que cree ser su habilidad de manipular a las personas, sin entender cuánto cambiará esta decisión su visión del mundo. A medida que la convivencia con Valentina se desarrolla, Santiago comienza a percibir que hay mucho más en las personas de lo que se ve superficialmente. Valentina, con su sencillez y autenticidad, aporta cualidades inesperadas: una inteligencia aguda, una compasión genuina y una resiliencia que desafían los valores superficiales del círculo de Santiago. Ella representa una profundidad que él nunca buscó, revelando que la verdadera conexión y el respeto no dependen del dinero o del estatus, sino de virtudes y valores invaluables.
Esta convivencia genera un conflicto interno en Santiago, quien empieza a sentirse atraído por una forma de vida que nunca imaginó que pudiera tener significado para él. Cuando Santiago descubre que su fortuna está amenazada por inversiones del pasado, la crisis lo obliga a enfrentarse a una dura verdad. Su vida de apariencias es frágil, y las bases que él creía sólidas estaban sustentadas en ilusiones y en valores transitorios. En ese momento, se enfrenta a un dilema. ¿Debería confiar en Valentina, revelando su vulnerabilidad, o continuar aislado, manteniendo las apariencias que siempre ha defendido? Valentina, a quien subestimó al principio, se convierte en la persona más confiable y capaz de apoyarlo, alguien que él sabe que está a su lado por lo que es, y no por lo que posee. La decisión de abrirse a Valentina y pedir su ayuda marca el punto de transformación de Santiago. Descubre que la verdadera riqueza está en el apoyo, en el respeto y en la compañía. Su viaje, que comenzó como un juego de poder y dominio, se convierte en un camino de autodescubrimiento, donde comprende que el valor humano no puede medirse en bienes materiales, sino en la fuerza de las relaciones y en la autenticidad de las conexiones. Al final, Santiago aprende que la auténtica riqueza no reside en los bienes ni en el estatus, sino en el significado de las relaciones que construimos y en nuestra capacidad de ver el valor real en las personas. Se convierte en una persona renovada, que ahora ve el mundo de una manera distinta y que comprende el verdadero sentido de su viaje. Al lado de Valentina, decide reestructurar su vida y sus negocios con una nueva mentalidad, comprometido a vivir con integridad, empatía y respeto, descubriendo que la base de un imperio es sólida cuando se sostiene en el valor de las conexiones genuinas.